todos. Muchas gracias por vuestra presencia, más que presencia entiendo que vuestra participación, y vamos a dar comienzo entonces a la primera ponencia de la apertura del tema que nos convoca para estas jornadas, que es acerca de la unidad de la vida. Hemos elegido este tema porque creemos que es de suma importancia, que es justamente, trataremos de hablar sobre ello ahora, como la unidad de la vida, el principio fundamental de la teosofía, y nos gustaría que todos vosotros participéis activamente a través de los equipos de debate, a través de las preguntas y respuestas, y lo que sí vamos a hacer también una modificación, una pequeña modificación en la operatoria. Hay ponencias a lo largo de las jornadas, hay ponencias que apenas disponen de 1 hora y media en total para la ponencia y el debate en equipos. Entonces, en esos casos, el debate en equipos, lo que vamos a hacer es debate general, porque no hay tiempo para organizarnos, buscar lugar. Entre cuando hacemos eso ya se termina el tiempo, así que poco a poco quedaría para debatir. Por lo tanto, en esos casos, ya lo vamos a anunciar, ahí lo que vamos a hacer es básicamente debate general. No somos demasiados, de tal manera que creo que es fácil también mantener una conversación, y siempre es interesante compartir nuestras experiencias, nuestras dudas y nuestras opiniones con todo el resto de los miembros. Bueno, vamos directamente al tema. La semana pasada nos hemos impactado, todos creo que nos hemos quedado muy impactados de cómo una persona, un copiloto de una línea aérea, estrelló un avión en los Alpes, que salió de Barcelona con dirección a Düsseldorf, pues por un problema suyo, o sea, por un problema particular, un problema aparentemente, de lo que se sabe hasta ahora, un problema mental, un problema emocional, una depresión que tenía por un conflicto amoroso, no sé cuánto. Pues este hombre no se lo pensó, bueno, se lo habrá pensado, pero lo decidió, vio la oportunidad, lo decidió y ala, no dudó en matar 150 personas, ni siquiera cuando se sabe que el piloto le golpeaba la puerta y le decía, oye, abre, no sé cuánto, y sabía lo que hacía y sabía lo que estaba pasando. Y evidentemente es algo que nos ha impactado a todos, ¿no? Por la forma, por la repercusión que tuvo, lo increíble que a veces, claro, un accidente, dices, bueno, ha fallado algo, ha fallado un motor, ha fallado alguna otra cosa, o así, pero no, pero aquí directamente, es decir, bueno, nos muestra un poco la fragilidad de todo el sistema, de todo lo que vivimos. A veces nos creemos que estamos muy seguros, pero ya ves, alguna persona es capaz de provocar un accidente, una masacre tremenda de esta manera. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué también, como conversábamos hace un rato, ¿no? Antes, por qué hay terroristas, personas que como su medio de desquite, su medio de vida, o como creen querer lograr cosas con eso, se dedican también a explotarse y tratar de causar el mayor daño posible en un mercado, en esto, especialmente todo en Medio Oriente? ¿Por qué pasa esto? Es para reflexionar, porque, claro, hasta ahora guerras siempre hubo, conflictos siempre hubo, pero resulta que estamos llegando a un punto en el cual parece que la vida humana, la vida ajena especialmente, carece de valor, por lo menos para algunas personas. Entonces, es interesante esto. ¿Por qué sucede? También, ¿por qué se secuestra y esclaviza a niñas que están en un colegio, como sabemos que ha pasado en África, porque una secta política, etcétera, por su ansia de poder, intenta prohibir que las niñas reciban educación? Entonces las secuestraron
las esclavizaron, las vendieron como esclavas inclusive, y seguramente algunas las habrán matado. ¿Por qué pasa todo esto? La pregunta general es, ¿por qué nos empeñamos en destruirnos unos a otros? Hacemos memoria, hace unos años, en el 2002 aproximadamente, 2002 exactamente, una gran empresa de energía en Estados Unidos, no sé si lo recordáis, Enron, quebró, pero quebró de una manera catastrófica. La empresa había sido fundada apenas en 1985. Este gráfico muestra allí en el extremo, en la parte superior, la evolución de la empresa, ¿no? La empresa, bueno, fue creciendo lentamente hasta que en el año 93, 94, bueno, siguió creciendo, logró mayor mercado, etcétera, pero en el año 97 tuvo un crecimiento ya muy grande. Aquí se ve que se acelera y a partir del año 99, etcétera, comienza a subir y sube muchísimo, pero en el año 2001 comienza a caer y cae y cae y finalmente quiebra. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues la empresa, para hacerlo corto, la empresa básicamente fue no dedicándose simplemente a generar energía y a vender energía, sino que comenzó a hacer productos financieros de futuro, comenzó a especular. Por su parte, además para obtener dinero en bolsa, comenzaron a maquillar las cifras y entonces mostraban ganancias que realmente no eran tales. Había ingeniería financiera mostrando cosas que realmente no eran así. La cuestión es que la empresa finalmente se pegó con la explosión de la burbuja de las .com, se pegó un batacazo y además los directivos fueron procesados criminalmente por fraude financiero, engaño en las cuentas públicas, bueno, una serie de cosas que realmente bastante gordas, ¿no? Entonces, la pregunta es al final, ¿por qué nos engañamos? Este es un ejemplo, lo traigo porque es un ejemplo notable y además porque no quise poner ningún ejemplo local, quizá para no herir a nadie, pero tendríamos así, ¿verdad? Muchísimos. Entonces, pero no tenemos que irnos ni tan al pasado ni afuera para buscar estos ejemplos. Sabemos que los hay, bancos, compañías, bancos en España, compañías de energía también, en fin, de todo, que básicamente han vivido del engaño y han tratado de lograr una mayor posición y una mayor fortaleza y un beneficio, y la corrupción en la política pues la tenemos también en todas partes, y todo a base del engaño. Otra cuestión que también nos preguntamos cuando miramos qué es lo que sucede actualmente es la explotación animal. Es algo que generalmente pasa desapercibido, o sea, excepto para las personas que tienen una vocación animalista, que se dedican que están conscientes de este problema, pero parece algo aceptado básicamente por todos, ¿no? Hay una explotación enorme del reino animal, y no solamente es utilitarismo, es decir, para servirse de ellos como alimento, etcétera, sino que realmente hay crueldad. Hay crueldad cuando se los usa para las supuestas fiestas, festividades populares. Hay crueldad en la manera en que se los trata, inclusive para alimentación, con tal de ganar algo más de dinero, de reducir gastos, se los hace vivir miserablemente. Entonces, ya no es solamente digamos que los animales tienen derechos, tienen sus derechos también, son seres vivientes con los cuales compartimos el planeta, sino que lo que subyace en realidad es la creencia, es una creencia, porque ¿qué fundamento tiene? De que el ser humano, de que el género humano, pues es el rey de toda la creación, y que los demás, que todas las otras especies están para servirle.
y que no importa y que no tienen ni alma, ni conciencia, ni mente, ni emociones, ni nada. No es verdad. Hoy sabemos que eso es totalmente equivocado. Es decir, que la imagen que pensamos a la izquierda de que el ser humano está en la cúspide de la creación, sí, seremos los más inteligentes, probablemente, pero somos los más inadaptados. La verdad es que compartimos la vida, el planeta, los recursos, toda la vida entera con el resto de criaturas, como la muestra del gráfico de la derecha. Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Porque ya no es lo de la típica granja. ¿Os veis que muchas veces os muestran, ¿no? Y dice, la granja, las vacas felices, no sé cuánto, y están... Mentira, las vacas están hacinadas, en malas condiciones, enfermas, se las maltrata, etc. Entonces, ¿por qué sucede esto? También si miramos lo que hacemos con el medio ambiente, tampoco podemos estar muy orgullosos. Todos sabemos el problema del calentamiento global, sabemos el daño que hemos estado haciendo durante decenas y decenas de años, emitiendo gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono y metano, que contribuyen a la elevación de la temperatura del planeta. No es el momento aquí de hablar de ello, pero derretimiento de las masas polares, de las masas de hielo, bueno, en fin, toda la serie de trastornos, desertización, etcétera, que ponen en peligro la vida para las futuras generaciones. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no cuidamos de los tesoros de la naturaleza? Fijaos que ha habido infinidad de reuniones, de convenciones del más alto nivel, reuniones del clima, y pese a que una gran comunidad de científicos, una organización, la PPC, dice claramente qué es lo que está pasando, cuáles son las probabilidades, cuál es el riesgo y todo, sin embargo, los gobiernos arrastran los pies y nadie quiere tomar las decisiones que realmente se necesitan. Todos piensan, dicen, claro, es que esto nos va a costar dos cosas: dinero y votos. Dinero, porque mucho dinero, porque claro, cambiar de una economía basada en el petróleo a tratar de hacer una economía limpia, generación limpia de energía, etcétera, cuesta dinero. Pero señores, muchísimo más dinero va a costar las consecuencias del cambio climático, cuando veamos grandes masas de migración, cuando suba el nivel de las aguas, cuando las poblaciones costeras se vean inundadas parcialmente, cuando pierdan sus recursos turísticos. España va a ser muy afectada, por cierto, si eso sucediera. No quiero ser alarmista, pero es así, hay que reconocerlo. Entonces, ¿por qué contaminamos ríos, mares, etcétera, libremente? Sabéis que muchas multinacionales fabrican productos cuyo proceso de fabricación es altamente contaminante en países donde no hay regulaciones, donde las regulaciones son mínimas, ¿sí? Como pasa en China, por ejemplo, o en otros países asiáticos o africanos. Entonces lo hacen ahí y luego lo importan. Porque pues dice, bueno, yo en mi país no contamino, pero seguimos contaminando el planeta. Por ejemplo, la industria de la fabricación de los, no quiero ofender a nadie, no sé si alguien tiene, de los vaqueros rotos y desgastados, pero realmente hacen eso. Si es un desgaste artificial, ¿no? Se los llevan a la otra parte del mundo, allí los someten con sustancias químicas que contaminan mucho para darle el aspecto desgastado. Con una cuchilla hay una persona que se ocupa de romperlos, bueno, unas cuantas, se ocupa de ir haciéndole los tajitos, después los doblan, los planchan, los lavan y los traen de vuelta para aquí. ¡Qué absurdo! Dice, ¿por qué hacemos ese tipo de cosas? Es que nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado, ¿sí? ¿Por qué estamos haciendo de la Tierra un lugar tan miserable? Esa en definitiva. Y el hombre, seguimos insistiendo, no es el centro de la creación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la causa de todos estos conflictos? Todos estos conflictos, si los analizamos, tienen una causa común, una misma causa. La división, perdón,
nota la sequedad aquí. La división, la lucha, la competencia, pero en definitiva la ignorancia. La ilusión de que estamos aislados luchando contra todos los demás. Muchas veces se nos dice que la vida es, bueno, básicamente es competición. En cierta manera sí, pero no es la ley de la evolución, que a veces se lo cita, dice, es que la competencia es la supervivencia del más fuerte. No es cierto. La ley de la evolución, enunciada por Darwin, dice que es la supervivencia del más apto. Y apto no quiere decir que sea el que más mata o el que más contamina, el que más se adapta. Hubo una bióloga que falleció hace unos pocos años, Lynn Margulis, que fue, por cierto, fue la primera esposa de Carl Sagan, todos conocéis os suena, ¿no? Carl Sagan, el astrónomo que hizo Cosmos. Pues ella fue la que presentó al mundo la teoría, que luego fue aceptada, de que las células eucariotas, las células que componen todos los animales, los vegetales, es decir, las que no son bacterias, son todas las células que tienen núcleo, las células complejas, tienen núcleo, tienen un montón de corpúsculos adentro que funcionan como una unidad sumamente compleja, es realmente un mundo de cada una de nuestras células. Entonces ella dijo que esas células, las células eucariotas, son el resultado de una evolución durante millones y millones de años en los cuales células bacterianas, procariotas, las células de las bacterias, se unieron. En lugar de que pasó en algún momento que en lugar de que una célula simplemente se comía a la otra, decidieron unirse. Y formaron un organismo más complejo, porque las células procariotas, eucariotas son complejas. Entonces formaron un organismo más complejo, lograron hacer algo que antes no existía y dieron la posibilidad a la existencia física de la capacidad de la creación de los cuerpos de organismos muchísimo más complejos como nosotros. Y ella decía, la evolución, dice, sí, hay competencia, no vamos a negarlo, pero también hay mucha colaboración. Y es más colaboración, y si miramos toda la historia de la evolución física, hay más colaboración que competencia. Entonces, lo que no nos damos cuenta es que cuando competimos, nos peleamos y hacemos esto, es que al final, en definitiva, estamos luchando contra nosotros mismos. Es una figura muy común. No sé si recordáis, por ejemplo, en la saga de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, en una de ellas, creo que era el Retorno del Jedi, cuando Luke Skywalker, el personaje, se entrena luchando y claro, imaginariamente, mentalmente, lucha contra Darth Vader, ¿no? Contra el malo, el de la máscara y todo. Y cuando lucha, imaginariamente era, y cuando parece que lo vence, saca la máscara y era el mismo, era su propia cara. Entonces, eso claro, es muy simbólico. Realmente, las luchas, al final, el que lucha contra un mal ha pasado muchísimas veces en la política, en la sociedad, en la historia, que el que lucha contra una determinada figura para sacar esto del medio, para terminar con esto, termina convirtiéndose en ¿qué? En él mismo, en lo que estaba luchando. ¿Sí? La historia nos da muchísimos ejemplos de esto. Entonces, ¿en qué fallamos? ¿Cuál es la causa de este conflicto? ¿En qué fallamos con esto? Fallamos en el reconocimiento básicamente de una verdad, de una sola cosa, que es la existencia de la vida una, que la vida es una unidad. La vida no la vemos fragmentada, no la vemos como un proceso, pero la vida es un proceso. Cuando los biólogos estudian la evolución y se estudian las especies, cómo se van adaptando, cómo se van evolucionando, etc., se quedan maravillados. Dicen, claro, es el proceso completo de la vida. Las personas que están en contacto con la naturaleza, y lamentablemente en las ciudades hemos perdido prácticamente esa posibilidad, ese contacto,
se quedan maravilladas también porque ven todo el ciclo de la vida, las estaciones, toda la colaboración, en fin, cómo se va todo compenetrando. Entonces, el principio que nos dice la tradición antigua acerca de esto es que la vida es un proceso y que es una realidad mucho más profunda y trascendente de lo que nosotros comprendemos regularmente. Esto no es algo que nos hayamos inventado en la teosofía. Todos los grandes místicos y pensadores del pasado lo dijeron. Vamos a tener una ponencia acerca de algunos pensadores del pasado y del presente, y nos han hablado de la unidad de la vida. Básicamente todos, Pitágoras, Giordano Bruno, en el medioevo, en el presente, etc. Muchísimos nos han hablado como algo necesario. No podemos entender el mundo y cualquier solución que intentemos dar a estos problemas que hemos enfrentado, a que nos hemos planteado, son parciales si no nos basamos en una consideración desde un punto de vista profundo, desde el punto de vista de decir, aquí lo que está fallando realmente es la unidad de la vida, es el conocimiento de que formamos todos parte de un organismo complejo. Una realidad que se expresa en todos nosotros y en toda la existencia. Es decir, no es algo, esta realidad no hace distinciones, no tiene categorías, no tiene superior, inferior, etc. Puede ser la vida más desenvuelta, más desarrollada, más inteligente, menos inteligente, pero es vida. Es vida. Igual que nosotros no iríamos a un colegio, a una escuela, y diríamos a los que están en sexto grado, diríamos, bueno, estos son buenos, estos están muy bien, y los que están en primer grado decir, esto fuera, estos no sé, somos crueles con ellos, inclusive les pegamos porque son ignorantes, porque son tontos o porque no saben sumar. Pues no, claro, sería absurdo. Pues eso es lo que estamos haciendo básicamente a nuestros congéneres, a nuestros compañeros en el planeta, a nuestros compañeros en la vida, los estamos aprisionando básicamente de esa manera. Una realidad que se expresa en nosotros y en toda la existencia y que básicamente se trata de una unidad en la diversidad, es decir, una unidad que se expresa mediante una diversidad. La unidad de la vida no significa que seamos todos iguales. Cada uno de nosotros, cada ser es singular, es una expresión única, pero es una expresión que al final de cuentas es parte del todo. El todo está en esa parte y esa parte está en el todo. En 1888, Blavatsky, una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica, publicó su obra magna, La Doctrina Secreta. La definió como un epítome de la sabiduría oculta. Ella trataba, en toda la obra, trató sobre cosmogénesis, antropogénesis, simbolismo y muchísimos temas filosóficos. Mostró, básicamente se puede decir que el trabajo que ella hizo fue mostrar a todo Occidente el valor que tenía la sabiduría de Oriente, una sabiduría que se había perdido. Porque si bien había orientalistas, como Max Müller y otros que habían traducido obras de Oriente, había traducciones de los Vedas, había traducciones del Bhagavad Gita, de los Puranas, etc., pero se los veía como fantasías, como cuentos, un poco para los niños, para la gente, se los veía como una cosa tonta. Pero ella mostró el valor simbólico que tenían, que a diferencia de los orientalistas, como se les llamaba, de los académicos que traducían eso y no les daban el valor que tenían, ella mostró que realmente tenían un mensaje espiritual muy profundo y que era necesario darles un vistazo o mirarlos con otra óptica. Y ella señaló claramente a la unidad de la vida como la enseñanza fundamental. En el proemio de la Doctrina Secreta, nos dice, ella en el tomo 1 de la Doctrina Secreta
enumera, el tomo 1 está dedicado a cosmogénesis, es decir, a cómo surgió todo el universo y desde el punto de vista de los metafísicos. Y básicamente ella antes de, bueno, en el tomo 1, en toda la obra, lo que hace, el tomo 1 está dedicado a esto, y el tomo 2 de la obra original, porque en español el tomo 1 está doblado en dos, en el 1 y el 2, y el tomo 2, que está doblado en español en el 3 y el 4, está dedicado a antropogénesis, es decir, la aparición del hombre. En el tomo 1, que es donde dan los principios universales, la primera parte, y, bueno, y también en la otra, todo lo que ella hace es introducir un libro misterioso, un libro que hasta entonces no se tenía conocimiento públicamente, que es el libro de Siam. El libro de Siam consta de estancias o frases, párrafos, que son con un contenido ciertamente poético, simbólico y también confuso. Ella dice inclusive que no lo había dado todo, sino que dio una parte, porque dices que la otra ni ella lo entendía, dice por ahí. Entonces, que se dio aquello que más o menos podría ser entendido. Aún así nos resulta difícil de entender, pero sin embargo tiene un mensaje y tiene algo importante para transmitirlo. Merece ser estudiado y merece ser investigado. Pero ella, antes de ponerse a comentar las primeras estancias, en el tomo 1, tiene una parte que es importantísima en la obra, que es lo que se llama el proemio. En el proemio ella establece los principios que van a servir de fundamento para lo que luego va a exponer. Y entonces dice algo así, nos viene a decir que básicamente, bueno, describe ese libro con los símbolos, con los símbolos que tenían, de aquellos ya os sonarán, ¿no? Del círculo, el círculo con el punto en el centro, etc. Y luego aborda el problema de esta realidad, y de esta realidad última, y de sus emanaciones, y bueno, está bastante interesante, pero luego nos advierte. Dice que todo el estudiante tiene que tener en cuenta, dice que, a ver si encuentro el párrafo, vale. Dice, antes de que el lector pase a considerar las estancias del libro de Siam, que constituyen la base de la presente obra, es absolutamente necesario que conozca los pocos conceptos fundamentales que sirven de asiento y que compenetran todo el sistema a que su atención va a ser dirigida. Estas ideas fundamentales son pocas en número, pero de su clara percepción depende la inteligencia de todo lo que sigue. Por lo tanto, no es necesario encarecer al lector, lo que importa familiarizarse con ellas desde el principio, antes de comenzar con la lectura de la obra. Y entonces ella dice, luego, la doctrina secreta establece 3 proposiciones fundamentales, que son las famosas 3 proposiciones del programa. La primera nos habla de, primera, un principio omnipotente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana y solo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación de la humana inteligencia. Está fuera del alcance del pensamiento y, según las palabras del Mandukya Upanishad, es inconcebible e inefable. Bueno, pues ella luego desarrolla esta idea, habla de lo incognoscible, de lo incognoscible, de lo inconsciente, de la seidad, de Sat, del absoluto ser, absoluto no ser, etc. Y bueno, no vienen al tema ahora esto, pero lo que os quería señalar es la importancia que le asigna a este principio. El segundo principio, por cierto, es el de la periodicidad, el principio de la manifestación periódica de los universos, y el tercer principio es el del peregrinaje de la mónada, el peregrinaje a través del ciclo de necesidad.
Pero básicamente, este primer principio lo que nos dice es básicamente la existencia de una vida una. Y no solamente la vida manifestada, sino que toda la vida una es la expresión de un principio, de una vida general que permanece incognoscible, que permanece inmanifestada. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, dice, ¿sabe, oh Krishna, que con un átomo de mi ser he construido todo el universo y sin embargo permanezco? Es decir, esa vida no se diluye, no se fragmenta en todo el universo, sino que permanece. Y de una manera maravillosa, todo el universo está conectado, como vamos a ir viendo. Este principio de la unidad de la vida es el fundamento para el primer objetivo de la sociedad teosófica, formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. ¿Y por qué se ha puesto este primer objetivo? No es simplemente por una declaración, decir, bueno, qué bonito que sería, oye, que nos llevemos bien, que seamos armónicos y que seamos buenos compañeros, etcétera, y entonces sí nos dedicamos a estudiar. No es solamente por eso. Eso es bueno, pero es necesario mucho más. Es que la verdadera motivación del trabajo de la sociedad teosófica, de por qué existe la sociedad teosófica y cuál es el trabajo para el mundo, nos la ha dado, quizás, bueno, nos la han dado varias veces, pero se puede resumir en una frase, en un párrafo del maestro K.H., uno de los que inspiraron la fundación de la sociedad y que fueron los maestros de Blavatsky y de otros personajes. Él decía lo siguiente: pobre, pobre humanidad. Evoco la vieja fábula de la guerra entre el cuerpo y sus miembros. Aquí también cada miembro de esta gigantesca huérfana de padre y madre, solo se cuida egoístamente de sí mismo. El cuerpo desamparado sufre eternamente, estén los miembros en guerra o en paz. Porque claro, aún en épocas o lugares de paz, existe todo esto que veíamos antes. Existe conflicto, existe explotación, existe ambición, codicia, y de quienes, en fin, todo eso sigue existiendo. De tal manera, todos sabemos que hay conflictos en las familias, conflictos familiares, conflictos con los compañeros, en el trabajo, etc. Entonces, claro, todo eso existe. Y la causa fundamental de todo ello es nuestra ignorancia. Es que no percibimos, cuando alguien intenta hacer daño a otro para obtener una ventaja, no percibimos que ese daño nos lo estamos haciendo a la larga o a la corta a nosotros mismos. Que cuando estamos destruyendo un árbol, matando a un animal, etc., nos estamos matando de alguna manera a nosotros mismos porque somos parte de esa vida. Somos parte, es nuestra misma parte. Entonces, el problema está en que si no tenemos una conciencia de esto, es inútil cualquier solución que se pueda dar. Obviamente es necesario dar soluciones también a nivel de organización, a nivel social, a nivel de salud, a nivel, en fin, de todo. Pero ¿qué pasa? Que esas las tienen que implementar personas. ¿Sí? Alguien puede venir con muy buenas ideas, grandiosas y todo, pero luego miles y miles de personas a distintos niveles, tanto público en el gobierno, en distintos estamentos de gobiernos, central, autonómico, municipal, etcétera, como empresas y los ciudadanos individualmente, todos tenemos que implementar esas ideas. Pero si seguimos con el mismo pensamiento, con el pensamiento egoísta, fragmentado, pensando solo en nosotros, pensando solo en nuestra región o pensando solo en nuestra ciudad o en nuestra empresa o lo que sea, estamos en contra, ¿sí? Y establecemos una lucha, una tensión, un conflicto que finalmente hacen la vida miserable. Y eso es lo que pasa. Hace un par de años, cuando vimos aquí el tema de las 4 nobles verdades, hablamos de, no sé, los que estuvisteis, podéis recordar, hablábamos de que la primera gran verdad del budismo es dukkha, la existencia del sufrimiento.
y que el sufrimiento precisamente tiene su origen en la ignorancia, en el reconocimiento, en la falta de reconocimiento de que todos participamos de esta unidad y de la transitoriedad de este mundo. Nos aferramos a muchas cosas transitorias, a nuestra forma, no solamente objetos, es decir, a mi coche, dice que nadie me lo toque, que nadie me lo raye, que si no me lo cargo, sino también pues, a formas de vivir que consideramos ya como partes naturales de la vida, pero la vida cambia. Y si nosotros no estamos dispuestos a asumir ese cambio y favorecerlo y aprender de él, vamos a ser muy infelices y la vida nos va a arrastrar. ¿Sí? En definitiva, el reconocimiento de la unidad de la vida es un desafío práctico. No es una quimera, una utopía más. Es decir, bueno, ¿cuántas utopías hubo en el mundo? Utopías de que todos podemos ser felices, de que todos podemos tener exactamente lo mismo, de que, no sé, muchísimas utopías. Esto no se trata de una utopía, es algo muchísimo más profundo. No es una expresión de deseos, como se dice en inglés, un nice to have, ¿no? Sería bonito tener. No, no, no. Es necesario si queremos resolver los problemas que tenemos en el mundo. Si estamos atentos, podemos ver gradualmente el proceso de la vida como un todo. Es decir, no es algo en lo cual decir, bueno, necesitamos que venga alguien, un guía, una persona, un líder con un alto sentido espiritual y que entonces vaya elaborando una serie de leyes o vaya dando este mensaje. Pues eso quizás sucedió en el pasado, pero ahora es diferente. Los tiempos cambian. Ahora necesitamos involucrarnos todos, porque todos estamos metidos en el proceso de la vida. La unidad de la vida es el punto de partida, no es el final. Es decir, el reconocimiento de la unidad de la vida es el punto de partida para todo ocultista, para todo estudiante serio. Muchas veces hablamos en nuestras conversaciones y decimos, porque cuando lleguemos a Buddhi, al principio intuicional, seremos conscientes de la unidad de la vida y lo ponemos como algo que está mucho más allá, en el futuro. Bueno, ya, hombre, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué me voy a romper? Eso ya será para otra encarnación, ¿no? Bueno, cuando sea bien nacido, a lo mejor, y tenga ya nafta con... Que no, hombre, que eso, las cosas no suceden solas. Es decir, tenemos que realmente hacer, no quiero decir un esfuerzo, porque da la impresión que esforzarse al final no es tampoco la palabra. Tenemos que ser serios, simplemente, ser sinceros. No es un esfuerzo de decir, me fijo un objetivo y voy trabajando por eso, porque esa no es cuestión. No podemos fijarnos un objetivo como objetivo, por ejemplo, voy a tratar de ser consciente de la unidad de la vida, porque no sabemos lo que es realmente, lo que significa. ¿Cómo lo vamos a fijar de objetivo? Esto no es como un negocio que digan, oye, mis ventas para el próximo periodo fiscal se van a incrementar en un 8%. Que no, esto no es así. Esto es algo que tenemos que descubrir. Tenemos nosotros que ser capaces de tener esa actitud abierta, como para estar abiertas a lo nuevo, al descubrimiento. Es la búsqueda de la verdad, pero la búsqueda sincera, la búsqueda con preguntas, no tratando de decir, mira, me leo este libro, cualquiera que sea, me leo este libro y luego trato de comprobar todo lo que dice paso a paso. ¿Creéis que eso es posible? No es posible. Eso es como degradar la verdad. La verdad no está escrita, ni puede ser hablada, ni puede ser transmitida. La verdad es, nosotros tratamos de acercarnos a esa realidad de una manera gradual, mediante el aprendizaje, mediante conceptualización, pero claro, hay un momento que hay que ir despertando esa intuición que nos permite ver el proceso tal como es. Un biólogo, por ejemplo, puede ser capaz de clasificar todos los árboles, plantas y todos los insectos y todo lo que hay en el jardín. Pero a lo mejor puede ser una persona totalmente ignorante de lo maravilloso del proceso de la vida.
¿sí? Puede ser que conozca los detalles, pero no se da cuenta de eso. Entonces lo que necesitamos es ir abriendo nuestra atención. No es digamos, el desafío del reconocimiento de la unidad de la vida, es un desafío, pero es un desafío práctico, un desafío realizable. Y como no es un mero conocimiento intelectual, sino que se trata de una vivencia, de algo que necesitamos vivir, y tampoco es una experiencia, como Krishnamurti hace esta distinción, y dice, claro, la experiencia, dice, a veces la experiencia no sirve. ¿Por qué? Dice, ¿cómo no sirve la experiencia? Siempre uno busca, hay que tener experiencia, se busca ingeniero no sé cuánto con experiencia. Dice, ¿cómo dice Krishnamurti que la experiencia no sirve? La experiencia sirve para las cosas prácticas, conocidas, mentales, etc. Pero para lo desconocido, lo desconocido es algo que está fuera de la experiencia. ¿Sí? En el momento que lo experimentamos, llegamos a otro nivel y tenemos que volver a hacer otro ciclo, otro paso. Dice, otra vez algo desconocido, ir más allá. ¿Sí? Entonces, es un aprendizaje en ciclos. No sucede de una vez. Si esperamos que de una vez por todas decir, bueno, llegará un momento en que me iluminaré, alcanzaré la iluminación y ya está, ¿no? Entonces ahí sí ya seré. No, dice, esto, la vida cotidiana nos pone un montón de oportunidades para aprender. Inclusive aquellas oportunidades que nos parecen, aquellas situaciones que nos parecen horribles, que nos parecen mal, personas que nos hieren, etc., también nos permiten aprender. Cuando hay una mayor comprensión, podemos derribar esos condicionamientos que no nos permiten ver la vida tal cual es. Porque al final de cuentas, el problema para ver la naturaleza de la vida es que, claro, si estamos preocupados en nuestra cosa inmediata, pequeña, en nuestro mundo pequeño, inmediato, no vemos lo grande, ¿sí? No vemos lo que está pasando. ¿Cuántas veces nos ha pasado que solamente nos damos cuenta a la distancia? Después que ha pasado mucho tiempo y miramos para atrás y decimos, ah, claro, mira, esto era de esta manera, esto era así, o esto sucedió, claro, mira, al final me vino bien, aprendí esto. Pero en el momento estamos preocupados por la lucha y por tratar de hacer lo que son nuestros planes, los planes que nos hemos hecho, y quizás esos planes no sirven para nada. Y además se trata de un ciclo que se alimenta, como una espiral, y además quiero poner una espiral, un fractal, porque dentro de ese ciclo tenemos pequeños ciclos, y si lo sabemos aprovechar, realmente vamos creciendo, vamos desenvolviendo esa vida latente en nosotros, esas capacidades latentes en nosotros. Derribar los condicionamientos nos permite actuar mejor, tener una mejor visión, y en ese caso ya estaremos en mejores condiciones y por lo tanto podremos comprender a su vez mucho más, y cada vez como ir viendo niveles distintos. No es un aprendizaje como el de una habilidad, como decíamos antes, sino que es el descubrimiento de lo desconocido. La unidad de la vida es lo más importante que podemos aprender. Sí, ser conscientes de esa unidad es lo fundamental que podemos hacer. No es un objetivo para fijar, es simplemente como decir, bueno, mira, de aquí a 5 años tengo que ser capaz de ser consciente de la unidad de la vida de aquí. No, eso no se puede hacer. Tenemos que, a lo mejor lo hacemos en una semana, o a lo mejor no lo hacemos nunca en toda nuestra encarnación. Pero es necesario, si somos sinceros, si queremos descubrir la verdad, y decimos en el lema de la Sociedad Teosófica, no hay religión más elevada que la verdad, necesitamos encararlo seriamente, y este es el punto fundamental. ¿Cuál es el principio fundamental de la Teosofía? La unidad de la vida. No es ni la reencarnación, ni la evolución. Sí, todo eso existe y son importantes, pero lo fundamental, sin lo cual no se entiende todo lo otro, porque realmente podemos hablar de reencarnación, podemos hablar de muchísimas cosas, pero no vamos a captar la esencia
si no entendemos que la vida es una, si no lo vemos desde la perspectiva de la unidad de la vida. A veces, por ejemplo, hablamos del karma y hablamos de justicia. Y existe la justicia. Entonces pensamos, claro, es que una persona puede hacer daño a otra, o una persona está ubicada, voy a poner un ejemplo más sencillo, una persona está ubicada en un lugar donde ocurre un terremoto y se muere, y muere un montón de gente, o sufren daño, se queda sin casa, etc. Y decimos, ¿es eso necesariamente el karma por alguna mala acción del pasado que entonces mira ahora te estás recibiendo? A lo mejor sí, pero probablemente no. Y decimos, ¿cómo que no? ¿Y dónde está la justicia? No existe. No existe eso que nosotros pensamos que puede ser una justicia. Existe una compensación, obviamente, y si hacemos un daño, recibiremos daño porque hay un motivo psicológico para ello, porque ponemos en movimiento, al final, una energía que va a volver a nosotros. Nos predisponemos para que esto vuelva. Pero vivimos en un mundo cambiante y podemos recibir daños, podemos recibir daños para nosotros, pero que son la evolución de la naturaleza. Igualmente que cuando nosotros vamos caminando y a lo mejor sin darnos cuenta pisamos una hormiga. Y decir, esa hormiga ha recibido el karma, lo que merecía. Pues es así. Entonces, pero claro, eso no se puede entender si no entendemos que formamos parte de un proceso que es la vida una, y que ese proceso a veces no se fija en pequeñas cosas. Nadie nos mandó ir a habitar un lugar de la Tierra donde se producen terremotos. Dice, pero vete a sacar tú a los habitantes de San Francisco, o vete a sacarlos a los habitantes de Nápoles, donde, al pie del Vesubio. Nadie quiere. Dice, porque esa es tu tierra. Dice, claro, dice, aceptamos el riesgo. Y la vida es riesgo, pero porque hay riesgo en la naturaleza. No hay nada. Podría venir un meteorito, como ya pasó varias veces en la historia de la Tierra, y destruir un montón de vida. Pero la vida se regenera. ¿Sí? La vida se regenera. Ha habido 5 destrucciones masivas en la Tierra. Se dice que ahora estamos asistiendo a la 6ª, pero la 6ª es hecha por nosotros, no ha venido un meteorito, vino el meteorito humano. Dice, nos hemos multiplicado de tal manera que estamos... Sí, no es broma, esto es, según la cantidad de especies que se están destruyendo, que están desapareciendo, siempre hay destrucción de especies, porque la evolución es eso también, es creación de nuevas especies y destrucción de otras. La vida se va transformando. Por lo menos las formas, ¿no? Desde el punto de vista de las formas, se va transformando. Pero nosotros estamos produciendo ahora una extinción a un ritmo acelerado de destrucción de especies. De tal manera que algunos hablan de la 6ª extinción que está teniendo lugar ahora mismo. Pero si no lo vemos desde el proceso, desde el punto de vista general de la vida como un todo, no vamos a entender estas cosas. Entonces, lo que realmente tenemos que tener en cuenta, la cosa fundamental que tenemos que tener en cuenta en todos nuestros estudios teosóficos es la unidad de la vida. Básicamente, el proceso de aprendizaje es una introspección y externalización. Si la vida es una, pensad en esto. A veces se dice, es que es volverse para adentro, es encontrar esto adentro. Si la vida es una, carece de sentido adentro y afuera. Es todo lo mismo. Lo que hay afuera es lo que hay adentro y lo que hay adentro es lo que hay afuera. ¿Sí o no? Entonces, esa perspectiva también nos dice, porque claro, de nada serviría retirarse a un lugar bonito, a lo mejor como este, ¿no? A una montaña o a la playa, a un lugar donde estemos solos, y nos dedicamos a leer, a meditar, a desarrollar, creemos que hemos desarrollado un montón de una comunión con la naturaleza y tal. Luego vamos a la ciudad y si alguien nos pisa, lo insultamos de arriba abajo. Pues eso no es. Dice, lo que hay en el exterior es lo que hay también en el interior. En definitiva, el proceso del aprendizaje, el proceso de comprensión de la unidad de la vida es un despertar, es abrir los ojos. Krishnamurti decía, comprender la vida universal. Si podemos,
lo que debemos tratar de comprender es la idea de la vida universal, que construye nuevos instrumentos para su propia expresión. Y dichos instrumentos empiezan en el mundo de la forma, tomando la apariencia de la individualidad. Por ese motivo, como el programa no le gusta. Vale, ya se lo digo. La imagen está un poquito fuera del marco, entonces la resolución del proyector no le daba. Entonces decía, pues no la puedo proyectar. Bueno, con ese motivo, entonces, para tratar de entender esto y que todos estemos en estos días en un proceso de comprensión, claro, lo bonito sería que todos fuéramos de aquí con una conciencia de la unidad de la vida, pero eso es difícil que suceda, ¿no? Porque tenemos muchos condicionamientos, muchas cosas. Pero lo que sí vamos a hacer en estos días es desarrollar un programa en el cual vamos a enfocar el tema de la unidad de la vida desde varios puntos de vista. Porque, claro, una cosa es decir la unidad de la vida como un abstracto, como un principio y ya está, ¿no? Es decir, bueno, eso te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Pero vamos a ver que hay razones no para creer, sino para tratar de vivenciar. Es decir, que hay cosas, hay muchos indicios. Y lo que vamos a hacer es tratar de descubrir juntos algunos de estos indicios para que luego los podamos convertir en experiencias. Bueno, de esa manera vamos a tener en el mañana una ponencia acerca de la unidad de la vida. Voy a omitir los oradores y todo, pues perdonadme, pero así lo hago cortito, ¿no? Vamos a tener mañana una ponencia sobre la unidad de la vida. Aquí en el programa hay un error, le falta en los pensadores, en los filósofos y en los pensadores modernos. En los filósofos, como los presocráticos y los clásicos, Plotino y el neoplatonismo, y en el mensaje de pensadores modernos, particularmente, bueno, quizás en dos, Krishnamurti y Eckhart Tolle. Luego vamos a tener otra ponencia donde vamos a analizar indicios de la unidad de la vida en la ciencia, en la física cuántica, la teoría del todo, la hipótesis de Gaia y los modelos de red. Luego vamos por la tarde vamos a tener un videoforum, o sea, un vídeo con luego comentarios posteriores, también que viene muy a cuento, dice Todos somos uno, de Deepak Chopra, que va a estar coordinado, bueno, por Julián. Luego, el sábado, vamos a tener otra ponencia acerca de la sincronicidad. Vamos a ver dos aspectos: la unidad de la vida como base para la sincronicidad planteada por Jung y la mente integral. Luego vamos a tener otra ponencia, también por la mañana, la unidad de la vida como fundamento en la meditación, a cargo de Ángel Guesalaga, y esa va a tener dos partes. La primera parte, el cambio de perspectiva y la empatía, y luego a la tarde, a las 15:30, vamos a tener, en lugar de la reunión del Instituto HPB, como anunció Ángeles, vamos a tener una ponencia a cargo de Carlos. Carlos, ¿cuál es el título de tu ponencia? Percepción de unidad de vida. ¿Perdón? La percepción, la percepción de la unidad de la vida. Muy bien, la percepción de la unidad de la vida. Entonces, y luego, finalmente vamos a tener, finalizando las ponencias por la tarde,
vamos a tener la segunda parte de la ponencia de Ángel, de la unidad de la vida como fundamento de la meditación. Y el domingo, finalmente, bueno, no terminamos con las ponencias porque me dejaba la de Ana María, que vamos a tener sobre la unidad y la vida. Parece un título provocador, a ver cómo hacer eso. Y luego, finalmente, eso sí, ya cerramos con presentación de comentarios y reflexiones. Entonces, para esto, para finalizar, quería mostraros esta foto. Esta es una foto famosa que se llama El amanecer de la Tierra. Bueno, le han puesto ese nombre, ¿no? La salida de la Tierra, ¿no? Como igual que decimos, no sale el sol, no sale la luna, pues resulta que estos eran unos astronautas de una de las misiones Apolo, no me acuerdo el número, pero fue antes de la Apolo 11, que estaban orbitando alrededor de la luna. Esto es la superficie de la luna. La foto está tomada desde la nave que estaba orbitando alrededor de la luna. Y en uno de esos momentos, uno de los astronautas vio la Tierra, así tal cual se ve, y se quedó asombrado. Porque dijo, claro, yo había visto la Tierra muchas veces al salir de la Tierra, ¿no? Se ve el planeta y todo, pero al verlo así, se dio cuenta, tuvo esa percepción justamente, de que la Tierra es una sola cosa. Así que somos una gran familia. Dice, él pensó, dice, todo lo que queremos, todo lo que amamos, todo lo que tenemos, etcétera, está allí. Y fijaos, no sé si veis alguna cosa, ¿veis alguna frontera? Como nos ponen en los mapas políticos, ¿no? Este pintado de rojo, este pintado de verde, este de azul. No hay fronteras. No hay ninguna. Estamos todos aquí. Y es un solo planeta. Todavía no hemos descubierto ningún planeta ni satélite en el sistema solar que sea habitable. Y es difícil, realmente muy difícil que lo descubramos. Se especula con que Marte se podría transformar, se podría terraformar, ¿sí? Que es lo que dice, hacer con una tenue atmósfera y que, claro, tendría que haber alguna humanidad que fuera desplazándose hacia allí, que estuvieran dispuestos a hacer de colonos y vivir allí y tener descendencia y hacer su vida allí. Eso es fuerte. Pero es que no hay ninguno como la Tierra. Eso costaría miles de años. Algunos inclusive dicen que eso no es posible hacerlo. Dice, es que terraformar Marte llevaría el mismo tiempo que le llevó a la Tierra llegar a tener una atmósfera respirable como la que tenemos, etc. Entonces, esto, tenerlo en cuenta, tenerlo presente. Somos, al final de cuentas, una gran familia. No hay la tierra de aquí, la tierra de allí. Mira, si estamos todos aquí. Y entonces, con ese pensamiento, y para terminar, me gustaría que os pusierais de pie y que recitáramos juntos la fantástica, porque creo que es... Aníbal han hizo muchas cosas buenas, pero creo que esta sin duda es la mejor. Nos ha legado este pequeño, pero fuertísimo, por su significado, por su gran calidez, por su profundidad, por su tremenda profundidad, esta invocación que es la invocación de O Vida Oculta. Entonces os ruego que la repitamos juntos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada ser, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es uno con todo lo demás. Muchas gracias. Y ahora, si queréis preguntas, creo que tenemos algunos minutos para preguntas o comentarios. Sé que a muchos estaréis cansados del viaje y que, bueno, igualmente
Bueno, simplemente añadir un pequeño comentario en relación a lo que tú comentabas sobre la doctrina secreta, que me pareció estupendo. Me quedo con esta foto. Sí. Recuerdo que de la primera ocasión que leía parte de, bueno, creo que viene del Polemio, reafirmar lo que tú, la idea que tú tienes puesto, en que ella decía que en el momento en el que el estudiante pierde de vista la unidad de vida, todo su trabajo quedará en vano. Son otras palabras, ¿no? Perderá toda la fuerza, porque su obra o su trabajo, o el trabajo que ella presentó, reside precisamente ahí. Y tener siempre presente esa unidad, ¿no? Exactamente. Que lo comentaba, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención, porque cuando uno estudia la parte de cosmogénesis, es realmente muy abstrusa, ¿no? Es decir, es muy metafísica y muy difícil de entender. Y ella misma te dice, es que no tiene lógica, hay que entenderlo, está más allá de la lógica, porque estamos hablando de cosas que trascienden los opuestos, que trascienden las reglas de la lógica formal, y entonces solo se entiende con contradicciones, de una manera poética, como los fantásticos versos del Rig Veda que ella transcribió cuando habla del Pralaya, de la parte donde dice el Eterno Padre había dormitado con sus 7 eternas vestiduras, ¿no? Y la parte donde describe, la parte que la acompaña, que describe esto. Pero claro, digo, ¿por qué? Pensando, ¿por qué Blavatsky pudo haber, y quienes le transmitieron esta enseñanza, ¿por qué podrían haberse tomado el trabajo de comunicarnos esto, que es tan difícil para nosotros y que al final pareciera que dices, bueno, ¿y qué sentido práctico tiene que yo entienda que si hay Purusha y Prakriti, que si hay, o Svabhavat, como ella le llama, la esencia del espíritu, la esencia de la conciencia y la esencia de la materia y cómo interactúan y cómo vienen al mundo, y todo eso, ¿en qué me va a beneficiar? ¿En qué me va a hacer mejor? Pues claro, hay una razón realmente, y es que en cuanto empezamos a investigar sobre esto, necesariamente empezamos a comprender un poquitito el proceso de la vida y vemos que eso es el fundamento que nos permite comprender la dualidad en nosotros, la dualidad en todo lo que existe, la manifestación. Sin entender, es que ese proceso en lo grande y en lo cósmico es el proceso de lo pequeño. Entonces, sin entender eso, no se puede. Y muchas veces, yo creo que hemos, especialmente quizás en toda una parte de la literatura teosófica, en muchas ocasiones, se ha dejado un poco de lado para tratar de entender el detalle de esto, del proceso de la vida después de la muerte, no sé cuánto y tal, pero claro, no podemos entenderlo bien si perdemos el foco este. Estoy de acuerdo contigo, es que es fundamental. Por eso me pareció que era importante compartir estas ideas con nosotros. Sí, Pilar. Bueno, has dicho que has hablado más bien, y nos hemos referido más bien a la vida física de este planeta. Entonces, has dicho, bueno, lo que hay en lo externo es igual a lo que hay internamente. Entonces, el grado de evolución de este planeta está de acuerdo con el grado de evolución de nuestra conciencia. Y la vida, tenemos que verla, yo veo la vida más bien en su aspecto de conciencia, en su aspecto de entidad que se da cuenta que vive. Es decir, que la evolución de la vida es la evolución de la conciencia, la evolución de nuestra propia conciencia. Y entonces, externamente, físicamente, se va a revelar de acuerdo a lo que internamente nosotros somos. Y después también tenemos que tener en cuenta que las formas de la vida, que eso se dice mucho en teosofía, pues unas aparecen y luego vienen otras. La muerte no es nada más que una transformación de las formas. La idea que nosotros tenemos de la muerte
pues no hay tal muerte, hay una transformación de formas. Entonces la vida principalmente es la vida de la conciencia, que de alguna manera tiene vestiduras diferentes. Entonces por eso cuando vemos todas las cosas malas que nos ocurren en el planeta, pues yo creo que son un reflejo de nuestra propia conciencia, de nuestra conciencia que no está evolucionada, que estamos en camino de evolucionar. Pues nada más, quería hacer ese comentario. Vale, muchas gracias, Pilar. En realidad, tenemos que tener en cuenta una cosa, que la simetría en la naturaleza, la simetría que también la hay en el ocultismo, nos exige, o digamos, nos dice que, claro, la materia y la conciencia son como el anverso y el reverso de la misma moneda. No pueden existir uno sin lo otro. Si la conciencia evoluciona, la materia también, o la forma, también tiene que evolucionar. Porque no puede haber una conciencia evolucionada si no hay una materia, un cuerpo suficientemente evolucionado. Entonces, cuando decía que lo de afuera es igual a lo de adentro, me refería más bien a que ¿dónde buscamos la verdad? Si decía, ¿qué hago? ¿Estudio el comportamiento de la naturaleza, el canto de los pájaros, la armonía, etcétera? ¿O cierro los ojos y me dedico a examinar psicológicamente la naturaleza de mi mente? Todo está relacionado. Dice, cuando encontramos, no podemos conocer profundamente la naturaleza de nuestra propia mente si no conocemos el exterior. Y no podemos conocer el exterior si no conocemos la naturaleza de nuestra propia mente. Hay no es una anécdota, sino una metáfora, bueno, más que metáfora, es como una cita muy famosa y interesante de Bertrand Russell, el famoso filósofo y matemático, que hablaba sobre lo que se llama la epistemología, es decir, cómo conocemos. El estudio de cómo, no de lo que conocemos, sino de cómo hacemos para conocer. Y si eso que conocemos tiene alguna validez. Entonces él decía, mira, supongamos, muchas veces hacemos esto. Supongamos que hay un pescador, ¿sí? O un ictiólogo, que estudia los peces, y entonces tira una red al agua, la saca, estudia los peces que hay, los anota y va haciendo una estadística. La vuelve a tirar, apunta lo que hay, apunta su clase, su especie, los mide, el tamaño, etcétera, y vuelve a apuntar. Y al final de su estudio dice, pues no hay peces inferiores a 5 centímetros. Todos son mayores de 5 centímetros. Entonces dice, claro, pero viene el epistemólogo, porque lo que quería era describir el trabajo del epistemólogo, y le dice, mira, para esa conclusión no hacía falta que hubieras tirado la red al agua, sino que directamente hubieras medido el tamaño de tu red. Si tu red es de 5 centímetros no vas a pillar ningún pez más pequeño que este. Y esto, claro, esto es que parece que es así muy cómico, muy gráfico, pero realmente es lo que nos pasa. Con nuestros condicionamientos no podemos conocer la realidad si no nos conocemos a nosotros mismos. Y a su vez, conocernos a nosotros mismos es también conocer a nuestro vecino, a todo lo que nos rodea, a toda la naturaleza, el proceso, las ambiciones del ser humano, etcétera, porque podemos aprender de todo ello. Y tenemos que aprender de todo ello. Sí, José. Bueno, decimos que la vida es una, pero esa vida tiene un propósito, tiene que tener un propósito, porque recuerdo, le leía ya a Gandhi, que decía, si esta vida no es un proceso para algo mejor, esta vida es
es una mala jugada, como diciendo que la vida es un proceso para algo mejor, Y por otro lado, la vida tiene un solo atributo, que es operativo. Siempre está operando, siempre. Es como la vibración, ¿no? Tiene ese atributo, está siempre operando. Y esa operación, ese operar, ¿no? Es como si dijéramos, el sostener a la existencia, porque no existe nada que no esté sujeto, que no esté apoyado en la vida. Esa puntuación quería únicamente exponer. Muy bien, gracias. Respecto del propósito de la vida, evidentemente no es tema de este punto, es justo primero entender qué es la vida, ¿no? Obviamente, cuando hablamos del propósito, pero fíjate que el ejemplo que has puesto está muy bien, porque si hablamos de propósito, ¿cuál puede ser el propósito? Claro, un propósito que uno diga de manera personal, individual, diga, oye, yo me voy a forrar en esta vida, me voy a hacer rico, o voy a tener muchísimos hijos, voy a poblar aquí el barrio donde vivo, o qué sé yo, cualquier otra cosa que se nos ocurra, o voy a ser el que más sabe en todo el vecindario, pues eso es un propósito personal, pero ese es el propósito en perspectiva de la vida como un todo. Si no tenemos el concepto, si no tenemos una percepción de la vida, de la unidad de la vida, los propósitos pueden ser muy diversos y pueden ser muy parciales. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es, si la vida es un todo que se está manifestando, ¿para qué lo hace? Es decir, ¿cuál es el magnífico propósito del todo? Porque si no lo hacemos, caemos en los propósitos de esto. Lo que decía Gandhi tiene que ver con el propósito de una encarnación de una vida individual, ¿no? Pero aquí estamos hablando no de la vida de una persona, sino de la vida como un todo. De la vida aquí como un todo, y ojo, en el planeta es solamente una muestra, ¿sí? Porque sabemos que el universo es enorme. Se calcula que, por ejemplo, en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, hay unos 200.000 millones de estrellas. Solo en nuestra Vía Láctea, en una galaxia. Pero luego se calcula que hay 200.000 millones de galaxias. Se estima, vamos, no se calcula, se estima, de acuerdo a las densidades, de acuerdo a esto. Es decir, que imaginaos, y luego si empezad a multiplicar, y si en cada estrella, a lo mejor, o en una parte de ellas hay planetas, y ahí también está el proceso de la vida y todo, pues es enorme. Lo que pasa es que, aunque sea muy grande, las probabilidades de hacer contacto son bajas, por lo menos todavía, porque estamos muy lejos. El universo es enorme. Es enorme, es enorme, enorme. Entonces, conclusión, cuidemos lo que tenemos. Cuidemos lo que tenemos. Esta es la perla que debemos cuidar.